Lo más usual es que las bandas sonoras de las películas, series y demás estén compuestas por diferentes canciones de diferentes músicos. En este video les voy a hablar de algunas bandas sonoras en las que solamente participa un músico, es decir, grandes músicos que fueron invitados a hacer una banda sonora. Bienvenidos. Antes de entrar en materia, quisiera contarles que este es el último video de la temporada 2023 de Vinyl Effect. Vamos a tener un receso por ahí de unas 4 semanas, así que es el momento de darles las gracias a todos por suscribirse a este canal, por dejar siempre aquí sus comentarios, por todos los likes que le han dejado a los videos que yo he subido, por apoyar y aportar en este canal. De verdad, mil y mil gracias por todo su apoyo y espero contar con ustedes obviamente el próximo año. Bueno, entrando en el tema de este video, como les decía hace un momento, lo que decidí fue tomar bandas sonoras que hayan sido pensadas, escritas, compuestas por un solo músico para que sea el soundtrack de una película. Voy a iniciar con el gran Peter Gabriel, que en 1985 lanzó este disco, que es la banda sonora de la película Birdie, una película de Alan Parker. Y también en el año 88 lanzó The Passion, o llamado La Última Tentación de Cristo, pero él llamó el disco Passion. Voy a hablar primero del primero, o sea, el del 85, de Alan Parker. Este es un disco excelente, a mí realmente me encanta. Es un sonido bastante intimista, así como la película, porque la película es bastante densa, no es nada fácil de ver. Yo la vi hace mucho tiempo, realmente no la he vuelto a ver y no me acuerdo de muchas cosas, pero sí sé que era bastante compleja. Es un sonido bastante turbio y es prácticamente instrumental. Hay algunos momentos donde se escuchan algunos coros, pero casi toda la grabación es instrumental. Un disco que en su momento pues no tuvo mayor repercusión, diferente a que pues era la banda sonora de esta película, pero con el tiempo ha ido como adquiriendo cierto reflector, cierta importancia, y es que de verdad vale la pena. El único defecto que tiene, y que yo lo había dicho en algún momento, es que pues solamente dura 32 minutos, es decir que quedas como con ganas de más. Este disco tiene algo muy particular, y es que Peter Gabriel venía de hacer su Security, venía de hacer su Melt Album, pues los nombres que se le pusieron a esos discos, y de ahí sacó algunos pasajes para incluirlos en estas canciones. Por ejemplo, la canción número 4, que es Close Up, tiene un pequeño sonido de Family Snapshot. Birdie Fly tiene también un extracto de No One of Us. Aquí otra canción que se llama The Heart tiene un pasaje de The Rhythm of the Heart. Y por último, Powerhouse at the Foot of the Mountain tiene un pasaje de San Jacinto. No significa que se haya autoplagiado, sino que él consideró que algunos sonidos que había incluido en las canciones que les mencioné, pues quedaban bien en esta banda sonora, y sí que quedaron bien. Es de verdad una maravilla para quienes nos gusta Peter Gabriel, para quienes nos gusta el rock progresivo y para quienes nos gusta escuchar algo diferente y experimental, porque esto pues tendió a ser solamente como un experimento. Birdie de Peter Gabriel, y ya en un momento les cuento sobre la otra banda sonora. Esa otra banda sonora es Passion, de la película La Última Tentación de Cristo, The Last Temptation of Christ, del señor Martin Scorsese. Por supuesto, una película, como todas las de Scorsese, bastante compleja y bastante polémica. Tanto que fue prohibida en varios países. Aquí en Latinoamérica, si mal no estoy, fue prohibida en Chile, Argentina, y en Francia llegaron algunos extremistas católicos a quemar una sala de cines porque la estaban proyectando ahí. Bueno, nosotros de religión no hablaremos, no discutiremos ese punto.
Lo cierto es que a mí esta película me parece genial, me parece buenísima. A mí me encantó cuando la vi. Es una película bastante larga, bastante densa y compleja. Y el mensaje, pues también es interesante, porque muestra como esa humanidad de Jesucristo. Volviendo al tema musical, pues aquí Peter Gabriel se acompañó de músicos como Nathan East, como Yusun Andur, como David Rhodes, como Bill Coham. Él se llevó una bandota para hacer este disco, que este disco fue, digamos que, más trabajado que el Birdie, porque Birdie era como su primera incursión en el cine, haciendo una banda sonora. Aquí ya, como decimos aquí en Colombia, le metió más la ficha y logró muchas piezas complejas, bastantes sonidos, diría yo que étnicos, y eso pues hace mucho juego con la película, pues por el lugar donde se desarrolla la película y esta historia. Si venías del Zoo de 1986, este es del 88-89 y esperas que este disco suene igual, creo que este disco no es lo tuyo, porque suena totalmente diferente. O sea, si lo que te gusta es Sledgehammer, si lo que te gusta es In Your Eyes o Big Time, aquí no vas a encontrar nada de esto, porque esta música es completamente diferente, con un sonido bastante envolvente y que hay que tener cierta paciencia para escucharlo y entenderlo. Tan así que este disco ganó un Grammy como mejor grabación de New Age en ese año. Precisamente porque el sonido es completamente diferente a lo que nos tenía acostumbrados el señor Peter Gabriel. Y este también, casualmente, es el primer álbum con el sello Real World, que creo que quienes tengan discos de Peter Gabriel, pues reconocerán este símbolo, que es el del sello Real World, que además firmó a una colombiana, a la Totola Momposina, que es una de nuestras cantantes, o era una, no sé si está vigente, pero era una de nuestras cantantes insignia del folclore colombiano. Bueno, eso no tiene nada que ver. Entonces, Peter Gabriel, Passion, de la película Last Temptation of Christ, una belleza absoluta, si te gustan este tipo de sonidos, y de verdad que vale la pena. Nos vamos para 1990 con el primer álbum en solitario del señor Jon Bon Jovi y su Blaze of Glory. Estas canciones fueron inspiradas en la película John Guns 2, una película protagonizada por Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, estaba Lou Diamond Phillips, bueno, actores que en ese momento estaban pues en lo alto del cine comercial. Este disco cuenta con colaboraciones de Aldo Nova, del grandísimo Jeff Beck, que toca en la canción Blaze of Glory, que es además el primer número 1 en solitario del señor Jon Bon Jovi. Está también el señor Randy Jackson, ese gordito bonachón que salía en American Idol como juez. Pues aquí él toca el bajo, él fue bajista incluso de Madonna. Está Elton John tocando el piano. Bueno, es un listado de grandes músicos. Incluso está Kenny Aronoff, que era baterista de John Mellencamp por muchos años y que en los años 90 fue el baterista de esa gira que hizo Smashing Pumpkins de su álbum Adore. No sé si lo tengan tan presente, por ahí les voy a dejar alguna imagen, que tocaba la batería de manera muy interesante. Él también tocó acá. Bueno, en cuanto a los temas, pues este es un disco que tiene un sonido hard rock con unos toques de country y algo western, porque esta era una película de vaqueros. Entonces pues Bon Jovi le metió un sonidito algo western. De aquí recuerdo la canción Miracle, que aquí en Colombia sonó bastante. Lo mismo la canción Santa Fe y pues el hit Blaze of Glory, que como les digo llegó a ser número 1, que tenía un tono muy similar como al Wanted Dead or Alive, esa canción del álbum Slippery When Wet. Tenía un estilo muy parecido y poco como basado en eso sacó ese Blaze of Glory, que le quedó genial. Aquí él probó ser el único escritor de las canciones, porque en Bon Jovi, la banda Bon Jovi, pues tenía al señor David Bryan y tenía también al señor Richie Sambora ayudándole a coescribir los temas.
Esta otra banda sonora de una película no tan buena para mí, no es de mi total agrado la película. La banda sonora me parece chévere, pero la canción Blaze of Glory me pareció un clasicazo, canción que además ellos siguieron tocando en vivo en las presentaciones de la banda Bon Jovi. Esa canción era obligada y pues acá en Colombia y me imagino que en todo el mundo, en todos los bares sonaba y creo que todavía suena. A veces de pronto se vuelve un poco cansina porque sonó demasiado, pero no deja de ser un gran clásico de Jon Bon Jovi, 1990, Blaze of Glory, un álbum que él hizo solamente y exclusivamente como el único músico invitado para la banda sonora de esta cinta. Corría el año 1980 y Olivia Newton-John, después de su gran éxito Grease, decidió hacer otra película musical y en esta ocasión acompañada de la banda ELO o Electric Light Orchestra y su famoso Xanadu. Esta era una película que hacía ver a Olivia Newton-John como una semidiosa que llegaba aquí a la Tierra y que no se podía enamorar de ningún ser humano, y adivinen qué, se enamoró. Entonces ahí se desenvuelve la trama. La película fue un fiasco total, nada que ver con el éxito de Grease, aunque la película para mí es un poco cursi, pero no me parece mala. Yo la vi hace mucho tiempo en Netflix, hace un tiempo, digo yo, hace unos 5 años, y no me disgusta. Creo que ya la quitaron de ahí. Pero el disco sí tuvo mucho éxito, es decir, la película un fiasco en taquilla, pero el disco sí vendió mucho. ¿Y por qué vendió? Porque pues las canciones son cantadas por la bella Olivia Newton. Hay canciones aquí exitosas como Magic, que tuvo bastante éxito, como Suddenly y como la canción Xanadu. El lado 1 del disco lo componen la mayoría de piezas cantadas por Olivia Newton, y el lado 2 son temas donde casi solamente el desempeño, y digo casi porque al final está Xanadu, todo el desempeño musical es a cargo de ELO. Este disco, la verdad, a mí me parece muy agradable de escuchar, muy buena banda sonora. A pesar de que la película no hace tanto juego con la música, es decir, por el poco éxito que tuvo, la banda sonora me parece muy buena. Electric Light Orchestra había grabado el álbum Discovery el año anterior, en el 79, este es del 80, y ahí venía Last Train to London, que es el super clásico, y todo ese disco se alejaba un poquito como de ese rock sinfónico que ellos hicieron en los 70s, y aquí sonaban pues con un tono más disco, que era lo que estaba de moda, y a mí me encanta ese disco de Discovery. Y ese, digamos que ese éxito que tuvo Last Train to London y ese álbum Discovery hizo que este Xanadu también les pegara muy bien. Entonces, pues digamos que siguiendo con ese tono discotequero, pues les pegó y el disco resultó muy bueno. Si te gusta el Discovery y lo conoces, seguramente este Xanadu también te va a gustar, y pues con esa bellísima voz de Olivia Newton-John. Por cierto, si pueden, véanse el video de Xanadu, el video de la canción, y es el extracto de la película, ella en un tema así como muy Broadway, patinando y haciendo una coreografía muy chévere, cantando esta canción Xanadu, que hace esa coreografía y todo eso hace parte del final de la película. Ahí los estoy spoileando un poco si la quieren ver, que no creo, pero nada, aquí les dejo otra banda sonora hecha en este caso por la Electric Light Orchestra, con el acompañamiento de la linda y que en paz descanse Olivia Newton-John. Volvemos nuevamente al 2x1 y en esta ocasión con la banda Pink Floyd, que tuvo estas dos bandas sonoras completicas hechas por ellos. La primera es esta de 1969 llamada More, que es la banda sonora de la película del mismo nombre. Y en el año 1972 grabó esta banda sonora que se llama Obscured by Clouds, que es de la película La Ballet. Ambas compuestas, pensadas y escritas únicamente por Pink Floyd para estas dos películas. ¿Cuáles son las diferencias? En este, un sonido
más psicodélico. Obviamente este es su tercer disco, este es su séptimo álbum. Por supuesto aquí hay una distancia de madurez compositiva, de estilo, porque aquí suenan un poco más a rock progresivo con un tono un poco blues, y aquí son experimentación total y además con un sonido muy psicodélico. Este es el primer álbum donde no participa Syd Barrett. Él fue expulsado de la banda por los problemas que tenía, y aquí ya estaba el señor David Gilmour, que se manda una de las mejores canciones del disco, que se llama A Spanish Peace. A Spanish Peace. Un tono flamenco, muy bella canción, me encanta ese tema, entre otras. Este disco, siempre que se hacen esos tier lists o tier lists, rankings y demás, siempre está en los peores puestos. A mí este disco me parece bueno, me gusta, me parece chévere. No es fácil de escuchar tampoco, pero tiene momentos interesantes como ese Spanish Peace, y muchos otros como Cymbaline, que me parece, o Cymbaline, no sé cómo se dirá, que me encanta también, me parece un muy buen tema. Realmente creo que este es un disco que vale mucho la pena. Primera banda sonora hecha por Pink Floyd. Ellos también participaron en otra banda sonora de una película que se llama Zabriskie Point, pero ahí no estuvieron solamente ellos. Ellos incluyeron temas, mas no fue la banda sonora compuesta exclusivamente por Pink Floyd, como si pasó con Obscured by Clouds, otro también muy buen disco, como les decía, año 72, película La Vallée, nunca la he visto, no tengo ni idea. Este es otro gran álbum. Aquí por ejemplo la canción Where You're In me parece un gran tema. La canción Stay, que ya casi está cerrando el álbum, y precisamente la que cierra, que se llama Absolutely Curtains, es una canción instrumental donde ellos incluyen los sonidos de una tribu indígena, creo que es de Nueva Guinea, no lo recuerdo, si me equivoco por acá se los dejo, si no les dejo nada es porque es correcto. Algo que me parece muy interesante y muy influyente para muchas cosas que hicieron después otras bandas que pensaron involucrar sonidos étnicos en su música. Esto lo hacían pues por el tema de la película. Tampoco he visto esta película, no puedo hablar nada de la película y nunca me he interesado en ver ninguna de estas dos cintas. Creo que esta More vi alguna vez como unos trailers en YouTube hace muchos años, día que no tenía nada que hacer y me puse a mirar ahí, pero realmente no me llamó la atención. Un 2x1 de Pink Floyd, otra banda que incursionó haciendo bandas sonoras ellos solos, sin el acompañamiento de otras bandas ni con extractos de otros temas, solamente ellos pensando, escribiendo y componiendo música exclusivamente para bandas sonoras de películas. Seguimos con otro 2x1 y esta vez voy a hacer ahí alguna trampita, porque el segundo disco de esta banda que les voy a mostrar no es precisamente la banda sonora, pero el 80% de las canciones se incluyeron en una película, y les hablo de Queen, pero voy a iniciar con el que sí es banda sonora original de la película Flash Gordon, que estuvo escrita, compuesta y ejecutada por los señores de Queen. Este otro disco de esos que tiene muy malas referencias, que está siempre en todos los rankings en el último puesto, o sea, el más malo de todos. Sin embargo, yo amo este disco por algo muy particular que alcancé creo que a contar en un video hace mucho tiempo, pero que les voy a contar próximamente en un video que tengo en mente sobre lo que significa para mí esta banda sonora y esa canción Flash. Yo creo que no voy a adelantarles más. Lo cierto es que aquí hubo una genialidad por parte de Queen y fue coger extractos de la cinta y armar con eso la canción. Es decir, suena la música, el coro Flash, y luego ponen conversaciones, parlamentos de la película, disparos, ruido. Para mí eso cambió mi vida y eso se los contaré después. La película la vi hace muchísimo tiempo, no me gustó tanto, realmente esperaba más porque la música fue lo que escuché primero y me encantó. Todo el disco es así, todo el disco está lleno de extractos de la película, hay muy pocas canciones
digamos que formales, sino todas tienen es como ese híbrido de colocar música y partes de la cinta, pero pues realmente más que el álbum es esa canción Flash la que para mí es tan importante. 1980, banda sonora original de Flash, y en el año 86 sacaron su 12º álbum llamado A Kind of Magic. Este disco tiene el 80% o 70% de canciones incluidas en Highlander. Por aquí atrás está el single de A Kind of Magic. Fíjense que ahí está el señor Adam Lambert, creo que se llamaba el actor, quien era el Highlander, el inmortal. Genial esa película, y en esa época pues wow, esos eran los super efectos, era lo máximo. Bueno, en fin, aquí hay unas canciones que no hacen parte de la película, entonces por eso Queen decidió lanzarlo como un álbum de ellos, sin embargo se llama Kind of Magic, y por ningún lado es la banda sonora de la película. Canciones que no corresponden a la película: Pain is so close to pleasure, Friends will be friends y One Vision. One Vision casualmente pertenece a otra película. Esa canción One Vision fue incluida en la banda sonora de la película Iron Eagle, una película de estilo Top Gun, no tan buena como Top Gun. A mí me encanta Top Gun y todo lo que hacía Tom Cruise, entonces cuando vi dije, me gusta más la otra. Por cierto, a propósito, banda sonora, el tema principal es precisamente One Vision, que viene en este álbum, que tiene el repertorio de Highlander, o sea, un mix que solo se daba en esos años 80, y qué genial poder conversar y tener todo esto. Esta película Iron Eagle tenía One Vision, tenía Manic House de Katrina and the Waves, tenía Dio con una canción sota que se llama Hide in the Rainbow, que viene aquí, solamente si mal no estoy. Helix, que es una banda canadiense de heavy metal, con It's Too Late. Está también King Cobra, una banda de AOR. Está Eric Martin, quien fuera el cantante después de Mr. Big, que tiene una voz súper linda. Bueno, o sea, la banda sonora chévere, pero qué curioso. El tema principal, One Vision, que era de los señores de Queen, que tenían en este álbum todas las canciones incluidas en la película Highlander, como por ejemplo A Kind of Magic, que es la principal, Princess of the Universe, que es una canción sota y que en el video salían tocando ellos en un lugar donde en otra parte estaban peleando con las espadas estos señores que estaban luchando por el universo, eran los príncipes del universo. Genial, es una grandísima época. Aquí el señor Brian May se manda un solo guitarra increíble en esa canción Princess of the Universe. Bueno, realmente es que aquí hay otra, Who Wants to Live Forever, que pensada completamente para la cinta, porque hablaba de eso, de quién quiere vivir para siempre, porque ellos eran los inmortales. Además en el video salen bastantes escenas de la película. Aquí hay otra canción que también me recuerda mucho a la película, Don't Lose Your Head, no pierdas la cabeza, precisamente hablando de estos tipos que morían era cuando les cortaban la cabeza. Decidí sacar el disco porque aquí las canciones están entre esos dibujos y casi no me dejan ver. Give Me the Price es la otra canción que es súper rockera y que tiene un sonido, esto hecho en Colombia por EMI. Give Me the Price tiene un sonido parecido al de Princess of the Universe y también hace parte de la película. ¿Por qué saqué el disco? Porque vean, aquí para buscar los nombres de las canciones toca hacer los 50 giros. Bueno, en fin, otra banda, Queen, que también participó, una grandísima, legendaria banda, que también participó en bandas sonoras, haciendo ellos solos la banda sonora, como en el caso de Flash Gordon, el caso de A Kind of Magic, que hace parte de Highlander, y la canción que dejaron por aquí sueltica para Iron Eagle, que también está en ese disco, A Kind of Magic.
De este disco ya había hablado en otras ocasiones, creo que en un video que hice sobre bandas sonoras de los 80s, también sobre Prince, cuando hice un especial sobre su música, sobre su carrera, y les estoy hablando de la banda sonora de Batman. Esta, la primera incursión de un Batman formal en el cine, porque antes había habido una película de Batman y Robin con Adam West, pero esta ya era una película en serio. Yo no voy a mencionar mucho porque ya lo he mencionado, como lo digo en otros videos. Tim Burton, el director, una gran película. Obviamente para quienes somos fan de los cómics, pues esto nos encanta. Yo tuve la oportunidad de vivirlo en su momento y para mí fue lo máximo. Obviamente ya cuando ves el Batman de Christian Bale, pues ya lo ves como... Aunque él revivió, el señor Michael Keaton, quien era el actor de este Batman, revivió en la película The Flash, la que hubo hace, creo que fue este año o a finales del año pasado, y ya con sus años y todo se veía genial todavía con ese traje de Batman. Pero la trama y los efectos y todo, pues ya cuando uno ve, por ejemplo, la de Christian Bale, que es mi favorita, pues la percepción cambia, aunque yo sigo amando esto. Como también sigo amando lo que sigan haciendo de Batman, todo lo que hagan me va a encantar, así como esa de Robert Pattinson también me gustó, y con ganas de que hagan 50 películas más. Esta banda sonora de Prince, The Future, Electric Chair, The Arms of Orion con Sheena Easton, que en ese momento era una de sus protegidas. Aquí conoció a Vicky Vale en la película, que era Kim Basinger, y con ella grabó Scandalous. Aquí viene el cuarto número 1 de Prince en su carrera, que es Bad Dance, una canción donde hizo casi lo mismo, y creo que en casi todo el disco, en casi todas las canciones, hizo algo muy parecido a lo que hizo Queen con la película Flash Gordon, que fue coger extractos de la película e incluir parlamentos en las canciones. Aquí sí las canciones son completas, yo ya lo había dicho, pero para quien no haya visto ese video, la genialidad de Prince, como siempre, efervescente, porque lo que hizo fue que cada canción la compuso pensando en uno de los personajes. Y ya creo que lo había dicho, pero para quien no lo vea, perdónenme los que ya lo saben, que me vuelva reiterativo, pero por ejemplo The Future la canta Batman, Electric Chair la canta Batman también, si mal no estoy, The Arms of Orion la canta Bruce Wayne y Vicky Vale, en este caso Vicky Vale es Sheena Easton, Party Man la canta el Guasón de Joker, Vicky Waiting la canta Bruce Wayne pensando en Vicky, Trust la canta el Joker, Lemon Crush la canta Bruce Wayne, y así sucesivamente. Es decir, él personificaba cada uno de los actores de la película, cada uno de estos personajes, y escribía la canción pensando en lo que estaba sintiendo en la película en ese momento. Genial, genial. Y en la última, Bad Dance, están todos, está el Joker, está Bruce Wayne, y está alguien que se llama Gemini, que es Prince. Él era signo Géminis, entonces ese era su seudónimo. Gemini era el que hacía esas voces que gritaban y demás. Pues los que nos gusta Prince sabemos de qué estamos hablando. Otra banda sonora escrita por un único músico. Él había obviamente hecho su banda sonora de Purple Rain y había hecho su banda sonora de Under the Cherry Moon, pero eran sus películas, o sea, él las grabó para él. Esta es una banda sonora hecha para un tercero, que en este caso es la película Batman. Nos vamos con una obra maestra del funk y del soul a cargo del señor Curtis Mayfield y su Superfly. Superfly es el nombre de la película que le dio vida a esta historia y que Curtis Mayfield le hizo la banda sonora, él solito. Él leyó el guión de la película y basado en el guión escribió las canciones. Genial. La película es una película de bajo presupuesto, es en su mayoría actuada por afroamericanos y contaba lo que pasaba en las calles de Nueva York con la venta de drogas y demás. Es decir, que era como un tema de mafias ahí, de venta de microtráfico y demás. El álbum tiene obviamente letras que tienen un contenido muy social y pues basado en el guión, pues obviamente ya se imaginarán más o menos cómo son las letras del álbum. Este es un discazo. Si te gusta el funk, si te gusta el soul, este disco te tiene que encantar y este disco tiene que estar en tu discoteca porque es una joya total.
Esta edición es una edición doble que trae el álbum normal y adicionalmente trae otros temas que él no incluyó en el álbum, que grabó en el estudio. Bueno, lo que siempre pasa con esto, porque el disco es un clasicazo. Además viene en esta edición que es troquelada, que me encanta. Es un poco compleja de Curtis Mayfield, un poco compleja de manipular. Además que el paso del tiempo pues ha hecho mella. Yo tengo los CDs acá con sus bolsitas para que no me les pase nada. Pero bueno, aquí vienen los dos CDs. Esto, como les digo, increíble música. De verdad que ya es todo un clásico de este género. La película creo que la vi hace mucho tiempo, ya no me acuerdo muy bien, pero la película es buena. O sea, es una historia bastante interesante, así como esa Shaft que hizo Isaac Hayes, que también es, creo que es antes de esta. Esa película Shaft incluso tiene un remake que hizo Samuel L. Jackson. Y también es muy buena y es de un tema muy parecido, aunque Shaft era un tipo, creo que era como, ya no me acuerdo, pero el tipo hacía justicia. Aquí no hay tanto de esto, aquí ya es una historia ya como de los guetos de Nueva York. En fin, buena música, si te gustan este tipo de géneros, súper recomendados, de un artista que además tiene una discografía muy interesante, muy recomendado, si te gusta el género, por supuesto, y adicionalmente que se aventuró haciendo la banda sonora de una película él solo. Es decir, este es un artista legendario que en su haber tiene un álbum que también se volvió legendario, compuesto y escrito únicamente como banda sonora de una película. Continuamos con algo de rock progresivo del señor Rick Wakeman y este álbum que se llama White Rock. Qué bacana esta portada, a mí me encanta. Y este símbolo, esta figura como de un esquiador, pues se refiere precisamente a que esta es la banda sonora de los Juegos Olímpicos de Austria, los Juegos de Invierno. Por eso la portada. La música es totalmente instrumental, al mejor estilo del señor Rick Wakeman, quien, por acá dice, compuesta, ejecutada y producida por Rick Wakeman. Él escribió absolutamente todo el disco, tocó todos los instrumentos a excepción de la batería, que ahí se acompañó de un baterista contratado, creo que se llamaba Tony Fernández, no recuerdo, era apellido Fernández, pero no me acuerdo el nombre, por aquí abajo se los dejo. Y el resto lo hizo él solo. Mucho órgano Moog, mucho sintetizador, mucho piano. Hay incluso algo parecido a lo que hizo Peter Gabriel con Verdi, que él metió sonidos de canciones anteriores. Aquí él por ahí por pasajes incluyó algunos sonidos de las 6 esposas de Enrique VIII, cogió algunos apartes y lo incluyó digamos que de manera sutil en algunas canciones. Este disco también muy agradable escuchar si eres amante del rock progresivo. Este es una escucha obligada, seguro no te va a decepcionar. Son 8 temas cortos, muy interesantes y que pues se inspiraron en unos Juegos Olímpicos y que son la banda sonora. Aquí dice White Rock, the original motion picture soundtrack of the Innsbruck Winter Games. Los Juegos de Invierno de Innsbruck, que es los Olímpicos, realmente los Juegos de Invierno Olímpicos que fueron en Austria o que eran en Austria. De hecho, este disco tiene una parte 2, un White Rock 2, sobre el que no investigué, disco que no tengo, pero él hizo una segunda parte, así que búsquenlo por ahí o déjenme aquí en los comentarios de qué se trata porque no lo averigüé. Bueno, y para cerrar este video los quiero dejar con un músico que hizo muchas bandas sonoras para películas e incluso para televisión, pero pues yo escogí, creo que la más famosa de todas, porque si bien es cierto hizo varias, pero creo que la más aclamada fue esta Carros de Fuego, Chariots of Fire de Vangelis, este gran músico griego que desapareció hace poco tiempo y que nos dejó un legado de música increíble. Esta banda sonora se convierte también en el score de la película, porque esta es la música que suena en la película, y la canción título, que es Chariots of Fire, que se llama Titles,
fue totalmente ovacionada y aclamada y es hoy día todavía utilizada en muchas otras películas, utilizada para inaugurar juegos, utilizada para charlas de motivación. Pues esa canción tiene un tono como de gloria, de alcanzar el éxito. Entonces, por supuesto, pues es bastante utilizada en otros escenarios. La película también tuvo bastante éxito y la banda sonora también, especialmente esa canción, se ganó un Oscar como mejor canción para una película y por supuesto que tenía que ganárselo. El lado 1 tiene 6 temas, de hecho la canción que cierra es Jerusalén, que es la única canción donde se escuchan unos coros femeninos, y el lado 2 es un solo tema que es Chariots of Fire, totalmente un viaje como toda la música del señor Vangelis. Otra banda sonora recomendadísima, como toda la música de Vangelis, y cualquiera de las bandas sonoras que él hizo son completamente atractivas. Pero esta, creería yo, que es la más aclamada y la más famosa de un músico que no se dedicaba a hacer eso, pero que fue muchas veces contratado para pensar y escribir canciones únicamente él solo para una película. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este episodio de Vinyl Effect y hemos llegado al final de esta temporada 2023. Muchísimas gracias nuevamente a todos por esos comentarios, por los comentarios que me dejen en este video. Los leo a todos, los contesto a todos. No olviden dejarle un like si les gustó alguno de estos discos. Con un solo disco que les haya gustado, déjenle un like porque salió ese disco que te gusta. Coméntenme por favor aquí abajo qué otros discos, bandas sonoras recuerdan que hayan sido escritos únicamente por un músico. Es decir, que no sean la banda sonora típica donde vienen 10 músicos invitados con una canción, sino que un solo músico se encargue de escribir, de componer todas las canciones para esa banda sonora. Asimismo, díganme de estas películas cuáles son sus favoritas, cuáles les gustan, porque hay algunas que de pronto por el paso del tiempo ya yo ni recuerdo de qué se trataba. Quisiera como volverlas a ver y seguramente lo haga porque estos discos seguramente los voy a repasar porque siempre que los saco para presentárselos a ustedes me dan ganas de escucharlos todos nuevamente. Gracias, gracias y gracias. Espero contar con ustedes, como se los dije hace un rato, el próximo año. Seguramente vendremos con más temas, con más dinámicas. Intentaremos que hayan actividades diferentes para que no entremos en la monotonía de solamente mirar discos, sino seguramente que hagamos muchas más cosas. Obviamente ha habido a todas sus sugerencias, comentarios y pues no me resta más que desearles unas felices fiestas, un exitoso y venturoso 2024 y como siempre sigan oyendo buena música, sigan compartiendo y ampliando esta comunidad. Si aún no te has suscrito a este canal y te gustó este video, suscríbete de inmediato, es el momento para que lo hagas. Sigamos ampliando esta gran hermandad de Vinyl Effect. Un saludo para todos, un abrazo desde Bogotá, Colombia y nuevamente felices fiestas para todos. Hasta pronto.